Ahí vas a ver, ¿Qué cosa? ahí ya están ingresando, buenas tardes, están ingresando todas las personas que están. No, no los veo, Ah, no lástima. pusieron el ok. Le pican chelos que son. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, esperamos un ratito más para que se vayan sumando las personas, pero bueno, ya vamos a ir dando arranque. Sabemos que hay muchos y muchas de los seguidores del curso que lo siguen después por YouTube o lo ven en otro momento que esté como por fuera también de su jornada de trabajo. Sabemos que esto, viernes 2 de la tarde, es, entre otras cosas, una jornada laboral para nuestros equipos de salud, así que tenemos la suerte de que queda grabada la charla en el canal de YouTube de Escuela de Gobierno. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Karina Lavandeira. Para quienes no me conocen, ya estuve en este espacio. Tengo a cargo, soy psicóloga, tengo a cargo la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública, que es una de las direcciones provinciales de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos y Violencias en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud de la provincia. Contarles que estamos dando comienzo hoy, en este viernes, al tercer seminario del curso superior, el tercer seminario y último, al menos por este año, para quienes vienen desde hace ya 6 meses largos, el último esfuerzo para, para completarlo. El tercer seminario de este curso superior de abordaje de las violencias en el sistema de salud, que quisimos armar desde la dirección para nuestros equipos. El que comenzamos hoy tiene que ver con salud y violencia contra las niñeces y adolescencias, es este tercer seminario. Es una línea que nos hemos propuesto trabajar por competencia temática también desde el comienzo de nuestra gestión y que fue consolidándose, conformándose un equipo especializado que va produciendo contenidos e instancias de capacitación en la temática, que nos parece central aclarar y agregar. Por supuesto que el Ministerio de Salud, nuestro ministerio, tiene a su vez un área, una dirección que atiende a la salud de la niñez y la adolescencia, y de creación más reciente y por interés, de creación más reciente, pero les diría que por interés específico de nuestra subsecretaria Julieta Calmels, desde antes de asumir, un programa que trabaja con lo que tiene que ver con infancias y juventudes, especialmente lo que tiene que ver con la atención y el acompañamiento en salud mental en niños, niñas y adolescentes. Atención y cuidado de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, que también depende de nuestra subsecretaría. Igual que con los otros seminarios, lo pensamos siempre, como todo, además lo que se genera a través de Escuela de Gobierno, como un espacio para brindarle herramientas teóricas y conceptos y prácticas para nuestros equipos, trabajadores y trabajadoras, nuestros equipos de salud, para que les permitan repensar y fortalecer sus prácticas, en este caso vinculadas con lo que tiene que ver con la detección y el abordaje de niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato y violencia. Violencias, tomó 2 minutos nada más para decir que son siempre, no tienen explicaciones unicausales, sino que tienen que ver con un entramado de inequidades propias del sistema capitalista y heteropatriarcal en el que atraviesa nuestra época, que a su vez y en lo particular eh, encuentra siempre o se ensaña, digamos, particularmente para quienes encuentran siempre mayores niveles de vulneración de sus derechos, que me parece que también hay una diferencia que a mí siempre por lo menos me gusta resaltar, que no tiene que ver con personas vulnerables, porque eso parecería ser que hace referencia a una condición cuasi natural de alguna persona en la que padecen o sufren por ser más débiles o más indefensos, y en realidad lo que hay son acciones sistemáticas y sistematizadas de vulneración de derechos de esas sectores poblacionales en general y para siempre, en beneficio y a favor de otros sectores que, para decirlo rápido, están en mejores condiciones. Si bien la Argentina tiene un marco normativo propio, nacional, y también la adhesión a tratados internacionales
que son adecuados y pertinentes en la protección y la promoción de estos derechos, también sabemos que tenemos altos niveles de violencias en general y de violencias por razones de género en particular, y en lo que también nos parece siempre importante resaltar es en saber que el Estado tiene un rol indelegable en la protección y en la promoción de esos derechos y en generar cada vez más y mejores políticas públicas para poder garantizarlo. En este sentido quería mencionar algo, pero muy, muy cortito de verdad, más allá de la bibliografía que tienen en el libro y que seguramente nuestra invitada va a hacer también comentar sobre la propia que ella seleccionó para su charla de hoy, releí hoy por la mañana antes de venir un trabajo de investigación bastante reciente publicado del equipo de investigadoras de la doctora Deborah Tajer, que mencionaba, lo voy a leer textual, a cómo los equipos de salud, además de ocuparse de las temáticas propias de la salud de los niños, niñas y adolescentes, intervienen en la promoción del desarrollo de estas niñeces y las adolescencias. No son intervenciones ingenuas, intervienen y es rastreable en esas intervenciones su imaginario en relación a lo que son las niñeces sanas, las niñeces enfermas, lo que son los modos y los modelos de crianza adecuados, correctos o incorrectos, en lo que son las buenas o las malas elecciones sexuales o un posicionamiento claro en relación a las diversidades sexuales, y también en lo que significa y lo que es la violencia y el maltrato y el abuso y lo que no lo sería. Y también algo que me parecía interesante rescatar para nuestros equipos de salud, en cómo algo que estos equipos rastreaban, en cómo esta calidad de atención de la salud, una dificultad vinculada a esto, en pensar en un modo, en un tipo de atención igual a necesidades que no lo son, digamos. De algún modo reproduce las inequidades. Digo, no es lo mismo en las formas de percibir, autopercibir la enfermedad o la salud o las problemáticas para un niño, niña y sus familiares que para otros, dependiendo de múltiples situaciones. No es lo mismo las condiciones psicosociales y las posibilidades de acceder a un tratamiento y de cumplimentar con un tratamiento de niños, de algunos niños y sus familias que de otros, y sin embargo, en general, el ofrecimiento tiene que ver más con un modo unificado y estereotipado, como si el niño, la niña, el adolescente fuese uno igual y en cualquier circunstancia. Nada, quería hacer esa recomendación, y más allá de que creo que está en la bibliografía, recomendárselos el libro que se llama Niñez, Adolescencia y Género, herramientas para equipos de salud y educación del equipo de investigadoras de la doctora Deborah Tajer. Bueno, para darle comienzo, volver a plantearles esto, es un espacio que creamos desde la dirección, como todos los espacios que se crean desde Escuela de Gobierno, para los equipos de salud, para que sea un espacio de reflexión, de intercambio, para que les sirva a ustedes, para que se queden con más herramientas, con preguntas, para que volvamos sobre esto las veces que sea necesario. Y presentarles a nuestra exponente de hoy, a nuestra docente de hoy, que es un orgullo y una alegría siempre cuando nos acompañan, cuando se suman a nuestras propuestas, personas que tienen, como en el caso de Adriana, un recorrido amplísimo y son una referencia absoluta en la temática, que se tomen este tiempo, estos momentos en estas tardes para acompañarnos. Adriana Franco es profesora, lo voy a presentar como corresponde, regular a cargo de la Cátedra de Clínica de Niños y Adolescentes de la Facultad de Psicología de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, especialista en infancia y niñez y coordinadora académica y docente de la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez del posgrado de la Universidad de Buenos Aires, directora de investigaciones de UBASIL sobre abuso sexual, coordinadora y supervisora de un equipo de atención de niños y niñas y adolescentes que padecieron ASI del Hospital de Clínica José de San Martín, autora de innumerables publicaciones y artículos y revistas vinculados con la temática del psicoanálisis. Y presento quien está a mi lado, que es la licenciada María Rulli, que es psicóloga, integrante del equipo de la dirección, también psicóloga, docente y especialista en la temática, y junto con Josefina Pereira, una de las creadoras de los contenidos de este tercer seminario, y quien las va a acompañar en recuperando las preguntas y acompañando el ida y vuelta en esta tarde, en esta charla. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias, Adriana, una vez más, una alegría que puedas compartir este momento con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Muchas gracias bueno, al equipo técnico y al equipo de abordaje integral de las violencias contra niñeces y adolescencias, a María Victoria González Lignasi y a Pilar Tuculet de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, a la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública y fundamentalmente a la Subsecretaria de Salud Mental de Consumos Problemáticos y Violencias, coordinado por Julieta Calmers. Agradezco a María Rulli todo el acompañamiento y el asesoramiento en estos días para, bueno, poder transmitirles algo de lo que estamos pensando, tanto en la Cátedra de Clínica de Niños y Adolescentes, en el equipo del posgrado, como en las investigaciones clínicas que venimos desarrollando desde el 2011. Nuestra investigación fue una de las dos primeras investigaciones clínicas de psicología. No existían las investigaciones clínicas en psicología, existían las investigaciones de ciencia y técnica, porque nos decían que no teníamos un hospital escuela. O sea, no teníamos como veterinaria, como medicina, como farmacia, un espacio, un lugar. Y bueno, y fue gracias a la gestión en ese momento de la decana, que era Nelia Cervone, que fue aprobada la investigación clínica en psicología. En aquel momento teníamos como base Hidalgo, donde se hacían las evaluaciones, digamos, médicas y psicológicas para entrar a la universidad. Y en este momento contamos con un espacio, un programa de psicología en el Hospital de Clínicas. Varias cátedras formamos, digamos, distintos equipos que estamos atendiendo a distintas situaciones problemáticas. Bueno, y también a la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, que nos está permitiendo esta plataforma para poder trabajar con ustedes. Bueno, yo estaba leyendo y me parecía fundamental. Estaba leyendo el programa de todo este curso, ¿no? De todos los módulos y la fundamentación. Y realmente, digamos, compartimos un montón de criterios en relación a la necesidad de acompañamiento, fortalecimiento y capacitación para los profesionales, y no solo los profesionales, sino todo el personal que conforman los servicios de salud y de educación también, en relación a qué es lo esperable, qué es lo saludable en la constitución de la subjetividad, tanto de niños, de infantes, de niños y de adolescentes. En el tiempo que tenemos hoy, yo me voy a centrar fundamentalmente en el trabajo con jóvenes y adolescentes. Pero quería hacer algunas pequeñas salvedades respecto a cómo propiciar y de qué manera pensamos la prevención desde el psicoanálisis, cómo pensamos nosotros la prevención en infancias y niñeces, para que desde los profesionales apostemos al niño sano, a la salud. Hablo desde, mi fundamentación teórica es el psicoanálisis, pero quiero aclarar que no es el psicoanálisis ortodoxo ni tradicional, sino atravesado por distintos autores, pero fundamentalmente atravesados por lo actual, por las nuevas configuraciones o las diferentes configuraciones familiares, las diferentes
modalidades que adquiere la sexualidad, la complejidad de la subjetividad y el aporte de distintos autores que nos acompañan en la carrera, especialmente, bueno, la doctora y el doctor Marisa Rodulfo y Ricardo Rodulfo, y analistas, psicoanalistas como Winnicott, como Piero Lanier, como, bueno, además de los clásicos, por supuesto, ¿no? Mario Wasserman en nuestro medio, Silvia Bleichmar, Débora Táger, o sea, todos estos psicoanalistas, algunos contemporáneos, otros más o menos contemporáneos, pero que nos aportan algo totalmente diferente al psicoanálisis tradicional en relación a el trabajo cotidiano con los niños, niñas, infantes reales, observados, no reconstruidos a partir del análisis o el psicoanálisis de adultos. Una de las cuestiones que me parecen importantes marcar es cómo entendemos la prevención, que es bastante conflictiva y contradictoria, digamos, las posiciones respecto a si se puede hacer prevención o no. Pensando psicoanalíticamente, y nosotros entendemos la prevención fundamentalmente como la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial precoz y operar lo antes posible para que no se fijen situaciones que pueden generar, que son potencialmente patologizantes. Y ya desde el momento previo al nacimiento de un bebé o de una bebé, en el acompañamiento y en la protección y en el cuidado de los padres, de los futuros padres, madres, de las parejas que se constituyen y que están, digamos, por dar a luz a una nueva subjetividad. O sea, pensamos que una de las formas es no solo acompañar, sostener, sino también empoderar, aún siendo muy adolescentes o siendo muy jóvenes, a estas futuros padres, madres, etcétera, para que ya desde el momento del nacimiento puedan tener esos bebés, esas bebés, los cuidados que necesitan. Nosotros sabemos que la función ahora ya desactualizada, ¿no? De función materna, porque sabemos que ya no corresponde solamente a la madre, sino a quienes, bueno, se van a encargar de ser los criadores y cuidadores de ese bebé. Esa función, las primeras funciones, los primeros encuentros entre los adultos significativos y un bebé ya van marcando subjetividad, van libidinizando, van, digamos, marcando ese cuerpo desde lo que llamamos el placer. Si hay encuentro, porque puede haber desencuentros, si hay encuentros, estos encuentros lo que van haciendo es permitiéndole a ese bebé, a esa bebé, tener experiencias placenteras, experiencias de placer, experiencias que subjetivan y que le permiten ir poco a poco, digamos, apropiándose libidinalmente de ese cuerpo, que es un cuerpo real, pero del cual para poder hacer uso saludable tiene que, digamos, pasar por la libidinización, por la caricia, por todo lo que sabemos que implica no solo el amamantamiento, sino todo lo que rodea el amamantamiento, ¿no? El acunamiento, las distintas maneras de acariciar, con la voz, con la mirada, con el acunamiento, por supuesto también con lo táctil, con la caricia se va dando cuerpo. Pero el bebé es activo, no es un objeto del deseo del otro. El bebé es una subjetividad que actúa y también
digamos, hay un ida y vuelta entre los adultos significativos y ese bebé que se está haciendo a través de estos encuentros subjetivantes y sexualizantes. La sexualidad comienza desde estos primeros momentos, pero no es la sexualidad genital, digamos, que se va a inscribir a partir de la pubertad, sino que es la sexualidad en términos de la capacidad de percibir placer, de sentir placer. Muchas veces los equipos de salud interferimos a veces en estos encuentros entre estos padres, madres, adultos, criadores y ese bebé cuando marcamos normas demasiado estrictas y, como decían antes, ¿no? Para todos igual. Y no damos lugar a que se vaya armando espontáneamente estos vínculos, la modalidad que va a tener este encuentro y estos encuentros entre estas nuevas familias que se están configurando. Entonces, si vamos a hablar de prevención, una de las formas de, digamos, de actuar desde el inicio de esta prevención es sosteniendo, acompañando desde los profesionales de la salud la crianza y no interfiriendo, a veces no solo normativizando, sino también digamos que desacreditando la capacidad a veces de algunas mujeres de amamantar a sus bebés, porque a lo mejor no saben, no pueden, y en lugar de sostener a la madre para que pueda sostener el amamantamiento y ese bebé, se la critica, se la condena, se la maltrata. Entonces, la prevención es también detectar, y esto fundamentalmente lo hacen los pediatras, que son quienes tienen más acceso a estos primeros momentos de la vida de un bebé, detectar cuando estos encuentros son desencuentros. O sea, cuando hay algo que no está funcionando bien entre esos padres, madres y ese bebé. Cuando aparecen indicadores, por ejemplo, de trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, indicadores de que algo no está funcionando bien y entonces en lugar de criticar o maltratar, nuestra función ahí es trabajar con esos bebés junto con las mamás o los papás o quienes son los criadores, ¿no? Trabajar directamente con ellos y de esta manera colaborar a eso que vamos a llamar imagen inconsciente del cuerpo, que se va armando a partir de estas primeras vivencias de satisfacción, estas primeras vivencias de placer, a lo largo de toda la infancia. La constitución de la subjetividad no termina a los 5 años ni en los primeros meses de la vida. La constitución de la subjetividad se da a lo largo de toda la vida. Pero fundamentalmente, digamos, hay momentos prínceps. Los primeros encuentros, los primeros momentos de la constitución de la subjetividad del bebé y también, digamos, durante la niñez hay situaciones que tienen que ver justamente con esta posibilidad de ir armándose saludablemente como niña, niño, niñe. Y otro momento prínceps es a partir de la pubertad. Justamente esta imagen inconsciente del cuerpo, a partir de el momento del nacimiento, se va constituyendo hasta la pubertad de una manera armónica, paulatina y armónica, yo diría, ¿no? O sea, los niños y los familiares más cercanos no tienen clara conciencia de que está creciendo. Son referentes externos los que le dicen, bueno, mirá qué alto que está porque ahora ya llega la luz o la ropa de
de la temporada anterior ya no le queda, o este crecimiento en general es un crecimiento paulatino, armónico y para nada disruptivo. ¿Qué pasa con la pubertad? Cuando un niño llega a la pubertad, justamente este crecimiento armónico, paulatino, se quiebra porque la pubertad, que es un acontecimiento, pero en el cuerpo biológico, ¿no? En el cuerpo real, el cuerpo biológico, que va a generar toda una exigencia de trabajo psíquico, para que niñas, niños, niñes puedan apropiarse, puedan inscribir en su psiquismo este nuevo cuerpo, este nuevo envase en el que la pubertad ha metamorfoseado su cuerpo de niño o niña. Este es un momento de mucha fragilidad narcisística, de mucha fragilidad yoica y de mucha necesidad de los adultos, pero en una función diferente a estas primeras funciones maternas, paternas, digamos, subjetivantes, sino justamente el trabajo, la función de los adultos criadores en el momento de la pubertad van a pasar fundamentalmente por respetar que algo nuevo le está pasando a su hija, hijo, hije, que hay algo que se llama ya la sexualidad genital, que aparece a partir del desarrollo, digamos, de la pubertad, de la eclosión hormonal, y que implica no solo transformaciones y metamorfosis del cuerpo, en cuanto a los caracteres sexuales secundarios, sino también, además, bueno, los cambios de la voz, los cambios a nivel de crecimiento, el desarrollo de los caracteres sexuales, sino también implica cambios a nivel de carácter, de sensibilidad, de hipersensibilidad, de irritabilidad, y de necesidad de distancia con los adultos, distancia física con los adultos significativos. Así como son los padres, madres, padres, cuando en la infancia, digamos, cierran la puerta para preservar la sexualidad del adulto, de la intromisión de las niñas y niños, a partir de la pubertad son los chicos, chiques, que cierran las puertas para preservar su intimidad de la intromisión de los adultos. Y esta función en ese momento de estos padres, madres, de los adultos, es justamente respetar esto que le está pasando en el cuerpo y que ya aparecen sensaciones, excitaciones, inéditas. La sexualidad genital es inédita, no se inscribe en el psiquismo infantil. La sexualidad que se inscribe en el psiquismo infantil es una sexualidad que no incluye el coito. O sea, es una sexualidad en términos, como decía antes, de la capacidad de sentir placer, autoplacer, y a partir de placer, bueno, generar todo lo que implica el desear y el jugar. A partir de la sexualidad genital, en el atravesamiento por lo que la pubertad hace al cuerpo del niño o niña, es que el encuentro genital ya es posible. Antes de esto, antes de que haya una apropiación subjetiva de este nuevo cuerpo, de estos nuevos genitales, cuerpos, etc., toda intromisión de la sexualidad genital del adulto es considerado un abuso sexual, porque implica una intromisión, una violación en un cuerpo y en un psiquismo que no está preparado para eso.
Yo voy a compartir con ustedes un Power. Antes quería mencionar una cuestión que para nosotros es fundamental en la salud y en lo saludable de un niño, tanto del infante como del niño. Niño, niña, ¿no? No estoy hablando solo de los varones, que es la capacidad de jugar. Todo lo que desde el momento del nacimiento hasta, yo diría hasta que nos morimos, todo lo que aprendemos en general lo aprendemos a partir del jugar. El jugar no como sustantivo, ¿no? El sentido de no es el juego o jugamos a tal cosa, tal otra, sino la capacidad de jugar como la habilidad de experienciar, de tener experiencias. El niño, en la niñez, en realidad los chicos y chicas lo que hacen es, si son, digamos, saludables, si se han podido constituir saludablemente y atravesar ciertas operaciones simbólicas y psíquicas en la infancia, tienen la capacidad de esto que nosotros escuchamos cuando los chicos dicen, dale qué, vos sos tal cosa y yo soy tal otra, ¿no? El dale qué en nuestro país es, bueno, ya sé que es una ficción, pero para poder, digamos, experienciar, hacemos que, ¿no? Hacemos una renegación y ya sabemos que es de mentira, pero en realidad este dale que es el que nos permite vivir esta experiencia, ¿no? Donde podemos entrar y salir de la ficción, pero que en el momento en que estamos jugando somos. La capacidad de jugar es algo que es un indicador de salud en un niño. Cuando un niño no puede jugar, cuando cuando llega a la consulta una niña, un niño que no puede ver en una silla un avión, digamos, para graficarlo. O sea, la silla es una silla cuando el objeto está pegado al sujeto, digamos, y no puede tener esa capacidad de imaginarizar, de fantasear. Es un niño que, o porque no sabe, no puede jugar solo, sino es porque hay un otro que le ofrece, digamos, su sostén narcisista para que pueda tener cabeza, ¿no? No se puede imaginar, no puede pensar. Esto es un indicio de patología inminente y es justamente uno de los indicadores de que ese niño necesita un tratamiento. La dificultad o la incapacidad para poder sostener un como sí, de poder tener un juego. Algunos lo llaman juegos simbólicos, otros lo llamamos juegos narrativos, de armar una escena. Por supuesto que va, digamos, hay diferencias, y ahí sí son diferencias evolutivas, ¿no? Pero desde el momento en que nace y en el encuentro con el otro primordial, lo que empieza a aparecer en ese encuentro, en ese entre la mamá, el papá y el bebé, es un jugar, que en ese momento todavía no está diferenciado el bebé del otro. En ese momento el bebé y el otro están en un mismo espacio, en un espacio de inclusiones recíprocas. Uno está en el otro y el otro está en uno. Y es ahí donde se inicia el jugar. Este jugar se inicia en ese espacio que no es ni de uno ni del otro, pero que paulatinamente se va diferenciando y el niño puede empezar a jugar a solas, primero en presencia de un otro que lo puede sostener cuando se angustia y se siente solo. Pero que los chicos salen, un niño de un año, digamos, lo apoyamos en el piso, sale corriendo, rara vez quiere quedarse pegado al adulto, pero en algún momento se da vuelta y si el otro no está, se angustia, digamos, ¿no? Esta posibilidad de empezar a jugar a solas, pero en presencia de un otro que sostenga cierta continuidad de presencia, de un otro significativo. Y
posteriormente va a poder jugar con otros, ¿no? A solas o con otros reales u otros imaginarios, otros fantaseados, etc. Esta capacidad de jugar nos permite hoy, por ejemplo, estar hablando en un espacio virtual, haciendo como que estamos, y estamos de otra manera, ¿no? Es la que nos permite además disfrutar de una obra, de una película, de una obra de teatro, de un cuadro, de las distintas manifestaciones del arte. Porque si esto se generó desde la primera infancia y se pudo sostener durante la niñez, llegamos a la adolescencia y a la adultez con esta capacidad de poder, digamos, sostener y disfrutar este espacio que un psicoanalista que se llama Winnicott nos propone como ese espacio transicional, un espacio potencial, un espacio de no exigencia, de no tener que definir si es mío o es suyo. O sea, esto es lo que nos permite emocionarnos en una película. El niño que no puede jugar porque la silla es la silla y no puede ser un cohete, una nave, un barco o lo que fuere, no puede gozar ni disfrutar, por ejemplo, de una película o de una obra de teatro porque todo el tiempo está diciendo, pero es una ficción, ¿no? A mí no me genera nada porque es una ficción. O una señora que en un museo frente a un cuadro de Dalí lo miró y dijo, mi nieto pinta mejor. O sea, no le generó nada, ¿no? No hubo ahí ese encuentro donde uno se emociona, y se emociona cuando. Se emociona cuando se produce ese encuentro particular entre el artista y el que está mirando o está compartiendo esa obra de teatro. Bueno, este trabajo y este espacio en la adolescencia es fundamental. Solo que el entre, que en la primera infancia se armaba fundamentalmente entre el bebé y sus adultos significativos o criadores, y en los niños a través del jugar. En la adolescencia, este jugar se da o se tiene que dar con el grupo de pares, o con por lo menos una amiga o un amigo íntimo. Real, hoy diríamos real o virtual, o a veces ni real ni virtual, a veces imaginario. Hay algunos adolescentes que se inventan, digamos, crean un avatar, un personaje que a veces los encarnan, pero a veces es un amigo íntimo, una amiga o un amigo íntimo que no pudieron tener o no tienen por determinadas cuestiones en la vida cotidiana. Mucho más en estos 2 últimos años de, bueno, de pandemia y de aislamiento social. Yo voy a compartir pantalla y después seguimos trabajando con estas cuestiones, si les interesa, si tenemos tiempo, lo continuamos. Voy a compartir. ¿Se ve bien? Ah, perfecto. Gracias. Sí, se ve perfecto, Adriana. Bueno, bárbaro. Entonces, una de las cosas que quería compartir con ustedes era, bueno, algunas cuestiones en relación a cómo a partir de este encuentro o desencuentro, y ahora ya no con los padres ni con los familiares, sino con los pares, con el grupo de amigas, una amiga, amigo, amigos íntimos, se va constituyendo la sexualidad genital, se va apropiando de esta nueva genitalidad y
se va sosteniendo o no la capacidad para circular por distintas experiencias. A ver. No sé cómo es este sistema, perdón, ahí está. Bueno, en principio, una de las cosas más importantes que nos pasan muchas veces con los pacientes, o no pacientes, con púberes y adolescentes, es cierta tendencia, no solo de los padres o de los profesionales de la salud, sino a veces también de los docentes, de patologizar aquello que en realidad forma parte de los trabajos psíquicos necesarios en púberes y adolescentes. Trabajos psíquicos que en general desorientan algunas veces a los adultos y se tiende a patologizar y a veces a medicar cuestiones que en realidad no son patologizables, sino que son saludables, aunque a veces muy floridas, en esta circularidad por distintas experiencias, como decíamos antes. Y una de las cosas importantes a despatologizar es digamos, la orientación sexual y las expresiones e identidades de géneros. A ver si cambio esto, si lo puedo correr, ahí está. Y las expresiones e identidades de género no normativas es el primer paso para garantizar el acceso a la salud y el respeto de los derechos de los adolescentes. O sea, despatologizar la orientación sexual y además la posibilidad de aceptar las variaciones. No exigir una definición excesivamente precoz, ¿no? No sé qué hice antes ahí está. Uno de los motivos de esta patologización es ciertos prejuicios y, digamos, el desconocimiento, planteamos la necesidad de reconocimiento de la diversidad. Muchas veces en nuestras prácticas profesionales, no solo, digamos, de colegas, sino de también otros profesionales interdisciplinariamente y de todos aquellos que están en contacto con los adolescentes, es, digamos, poner en juego ciertos criterios de lo que es normal y lo que es anormal. Nosotros tratamos de que hablemos de salud y no de normalidad, porque esta normalidad en realidad tiene más que ver con los prejuicios que arrastramos, y estos prejuicios que arrastramos de nuestra propia crianza, de ciertas ideologías, del patriarcado, fundamentalmente afectan las intervenciones que podamos tener y generar iatrogenia con nuestras y nuestros adolescentes. Y estos prejuicios muchas veces hacen que no preguntemos lo que consideramos evidente, pero que no es evidente. Que no hagamos las preguntas necesarias para, bueno, conocer qué les pasa, qué están pensando, cómo viven, cómo sienten sus prácticas y no solo sus prácticas sexuales, también sus prácticas sociales, afectivas, etc. Una de las cuestiones que me parece importantísimo es, por ejemplo, lo veíamos mucho en generaciones anteriores y algunos todavía en la actualidad, cuando, por ejemplo, una niña después de tener su primera menstruación de la menarca le decían, ya sos señorita. Esto generaba terror muchas veces, como ya sos, ¿no? O porque se la llevaba a tratar una adicción. Uno de los temas a respetar en les adolescentes es dejar de considerarlos y encasillarlos en un ser y
permitirles ir haciéndose. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está generando eco. Fíjense si todos están muteados. Salvo que alguien quiera preguntarme algo. Una de las cosas importantes a pensar es que la forma en que experimentamos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad es un constante devenir y que es impredecible. No podemos saber hoy qué vamos a sentir dentro de un mes, un año, 5 años. Que las distintas experiencias y los distintos encuentros y desencuentros que vamos teniendo en nuestras vidas a lo largo de nuestra vida y del tiempo nos van, digamos, nos van permitiendo justamente transformarnos y tener otras experiencias, otros deseos, otros gustos. Esta perspectiva, entonces, como puse ahí, nos invita, bueno, por un lado a reconocer la fluidez de la sexualidad en general. La mayoría de nuestros adolescentes hoy se presentan como no binarios y de sexo fluido y no monogámicos. Y en particular en los adolescentes y la capacidad por circular por diferentes experiencias y diferentes identificaciones es lo saludable que esperamos de ellos. Esta capacidad de circular por diferentes experiencias. ¿En qué consisten los trabajos psíquicos puberales? Yo les decía que la pubertad irrumpe, por más que se la esté esperando, que se sepa que desde que nació el bebé se le compró el librito Cómo nacen los niños, etcétera, por más que se sepa y se tenga información, la pubertad marca un antes y un después en el cuerpo. El primer vello es un acontecimiento para una niña o un niño. Y esta pubertad que acontece en lo real del cuerpo y que psicológicamente no se puede detener, por ejemplo, no se puede elegir, responde a cuestiones genéticas, hereditarias, climáticas, de alimentación, exige un trabajo de apropiación y livianización de este nuevo cuerpo. Y este trabajo se hace exclusivamente por identificación y a veces por una indiferenciación, una indiscriminación con el cuerpo del par, de la amiga, del amigo. Esta indiscriminación, digamos, este volver a este espacio, a veces de inclusiones recíprocas con el amigo, en este momento de la vida no son patológicos precisamente. Y es lo que le permite, a través de la identificación con el cuerpo del amigo, del par, de la amiga, apropiarse subjetivamente del cuerpo sexuado genitalmente. Por tanto, para poder realizar estos trabajos se necesita al menos un par o una banda de amigos, amigas, con quienes atravesar la experiencia. Y algunos autores plantean que el primer enamoramiento en general es narcisista. Los púberes se enamoran de sus iguales, de sus dobles, ¿no? Y en general son amores homoeróticos y fundamentalmente son esos amores incondicionales a la amiga o al amigo íntimo, a estos primeros amigos con los cuales se sabe todo, se conoce todo, se tiene toda la, digamos, toda la experiencia compartida con ese amigo o amiga. Y a veces cuando esto no es posible, cuando no se lo tiene en la vida real, como dije antes, se lo encuentra virtualmente, se lo inventa o a veces se lo escribe, ¿no? El diario íntimo, las poesías, las letras de las canciones, forman, dirigidos a un otro, forman parte de este sí mismo, pero desdoblado. ¿Qué pasó que ahora no pasa? Ahí va. También en la adolescencia, digamos,
todas estas experiencias se atraviesan a través del jugar, pero el jugar con la especificidad que tiene en púberes y adolescentes, ¿no? Que es hacer con el cuerpo, hacer con el cuerpo y con la realidad. Este jugar adolescente requiere un espacio de intimidad, un espacio de privacidad compartido exclusivamente con el mismo, con los pares, y se dan un tiempo. Específicamente es con este reconocimiento a través bueno, de las experiencias con el propio cuerpo, con el del par y con la realidad. No sé si todos están viendo, vieron o algunos les comentaron, en Netflix hay una serie que es Sex Education, donde es muy interesante, digamos, para pensar en cómo se va dando la apropiación del cuerpo genital y la sexualidad. Es muy interesante para verla, para pensarla y para trabajar con ella. Y también una película, un film de Sergei que se llama Crampak, que vi en un festival de cine de Mar del Plata hace bastante tiempo, pero entró al cine comercial después, donde va diciendo, bueno, cuáles son los distintos momentos que no son, digamos, no son cronológicos, no son evolutivos, sino son el tiempo de que cada un adolescente, cada adolescente encuentra, digamos, para ir como apropiándose de esta capacidad de su cuerpo, que es el encuentro genital con un otro, un otro. La experiencia cultural, como decía antes, es la extensión directa del juego de los niños y la experiencia cultural es algo muy importante en la vida de un adolescente, ¿no? El poder compartir con otros el teatro, la música, la participación en distintos tipos de bailes, danzas, etcétera. Y la capacidad para circular por diferentes experiencias. No es patológico la multiplicidad de experiencias y la variación, sino que lo patológico es, en todo caso, quedar fijado a una sola forma de manifestación o de expresión. ¿Qué le permite? ¿Cuál es la función de este jugar? Bueno, le permite asumir esta metamorfosis que la pubertad impuso en el cuerpo, el rechazo a lo puberal, digamos, el rechazo al trabajo puberal de apropiación de la genitalidad, lo que justamente va a generar son muchas dificultades y deficiencias, digamos, en la capacidad de tener una sexualidad placentera y saludable, no solo en la adolescencia, sino en el resto de la vida. Ver y percibir no solo lo que le pasa en su propio cuerpo, sino qué le pasa a los otros, a los otros cuando nos miran, ¿no? ¿Qué genera este cuerpo en la mirada de quienes miran? El juego, decía, en relación a sí mismo, el juego de roles, como decía antes, la posibilidad de inventarse distintos personajes y actuarlos en la vida real o en este momento, o en todo este tiempo de pandemia, en los juegos de roles online, ¿no? En las redes, a través de un avatar. Bueno, este jugar que convoca no solo, digamos, a lo propio, a lo íntimo, sino también al escenario social, y es un jugar de sí mismo con el otro, con los otros y también con los otros diferentes, pero diferentes no en cuanto a diferente, digamos, de sexo, de género, sino diferentes en cuanto a suplementarios de uno, que ya no se busca al igual, al idéntico, al espejo, sino
al suplementario, al partener, que implica una diferencia subjetiva. No sé cómo ando de tiempo. Ah, todavía tenemos. ¿Cómo acompañar estos trabajos psíquicos puberales y de adolescencia, que a veces generan mucha incertidumbre, mucho temor, porque en este experienciar con la realidad y con su propio cuerpo, se ponen a veces en situaciones de riesgos? Bueno, una de las formas de acompañar es no juzgarlos, ¿no? Permitirles esta exploración de su nuevo cuerpo, de su cuerpo, como decíamos, atravesado por la pubertad, y en los equipos de salud y quienes, los administrativos, etcétera, bueno, generar espacios donde se le brinde la información correcta, la información adecuada, crear lazos de confianza, evitar, como decía antes, encasillarlos, prejuzgar e encasillarlos, ¿no? Estigmatizarlos a ellos en sus prácticas, tanto en las prácticas como en las creencias. Brindar la información adecuada, justamente en esa serie que le mencionaba, ¿no? Que es Sex Education. Hay una confrontación entre un profesor que da ESI en la escuela y una sexóloga que lo que le plantea es, bueno, eso no es ESI, eso es anatomía, ¿no? De ESI no se está hablando, no se está hablando de sexo, no se está hablando de sexualidad, no se está hablando de experiencias, se está hablando del cuerpo de la medicina. Algunos entienden que eso es lo que se da en ESI, ¿no? Y con respecto al género y a las cuestiones de género y sexo, no solo en los adolescentes, bueno, nosotros sabemos que en la segunda ola, digamos, de las feministas, marcaron esta primer diferencia, aunque, bueno, ya está absolutamente superada, que decían que el sexo remitía exclusivamente a la genitalidad del cuerpo y género a cuáles eran las expectativas, tanto familiares y sociales, que ese sexo generaba, ¿no? En ese sentido, bueno, empezaron a distinguir un plano biológico que estaba anclado en el cuerpo a través de la genitalidad y un plano que tenía que ver más con lo cultural, con las expectativas, con lo vinculado, digamos, a lo que se esperaba sobre el género femenino o sobre el masculino. Pero recién en la década del 80 y del 90, digamos, la teoría queer impone otra diferencia, digamos, diferencia sexo y género y dicen, bueno, no todas las personas que nacen con pene van a ser varones, ni todas las personas que nacen con vaginas van a ser mujeres. Se comienza a pensar entonces en esta diferencia entre identidad de género y expresión de género. Y se entiende por identidad de género, digamos, cómo esa persona, cómo esa subjetividad se percibe, quién desea ser, cómo se nombra, cómo expresa su identidad desde el cuerpo, los modales, las vestimentas, digamos, es la expresión del género. Y esto está amparado, digamos, por una ley que ya tenemos en Argentina desde el 2012, que es la identidad de género, ¿no? O sea, hace un montón de años. Sin embargo, en muchos espacios no se respeta. En muchos servicios de salud todavía y educativos no se respetan. Y, digamos, los principios de Yogyakarta ofrecen para los adolescentes una garantía para ser respetados en la forma en que se autoperciben y ser nombrados de la manera en que deciden. Esto es un derecho constitucional, ser nombrados en la manera en que ellos deciden nombrarse, aunque no hayan hecho ningún cambio legal, digamos, de identidad todavía.
Y una de las, digamos, una de las evidencias respecto a la sexualidad no binaria las tenemos en, bueno, en los niñas que nacen con cuerpos intersex, ¿no? Y ahí vemos que el sexo no se puede reducir exclusivamente al plano biológico, a qué órganos tiene la cultura, la política, la historia, los mitos, influyen sobre qué se considera la genitalidad, digamos, apropiada o normal o saludable, digamos, en un contexto sociocultural determinado. Los equipos de salud tenemos que tener en cuenta que la variedad de sexos no se reduce a dos, no se reduce a masculino o femenino, que hay una multiplicidad de formas y posibilidades, y hay en este momento, y ya desde hace unos cuantos años, la solicitud por las personas intersex de no intervenir los cuerpos en los bebés o en los niños muy pequeñitos, a veces con cirugías muy cruentas que generan en algunos casos la imposibilidad de la fertilidad o la imposibilidad de sentir placer, y que se les permita a los niños poder elegir. Bueno, yo acá puse identidad, expresión de género y orientación sexual. Tres cuestiones que a veces se confunden y que en realidad son categorías diferentes, ¿no? Como decíamos antes, las identidades y las expresiones de género, que especialmente los adolescentes asumen, no tienen relación directa con las orientaciones sexuales. Las combinaciones son múltiples y son sumamente complejas y son muy difíciles de entender para muchos de los adultos, ¿no? Nos exige continuamente un cambio de paradigmas, digamos, a veces romper con estigmatizaciones, digamos, muy arraigadas por las costumbres, por la familia, por lo que uno ha recibido. Me tocó, digamos, escuchar por parte de una colega una situación que realmente rompía con un montón de cuestiones, donde, bueno, había un chico trans que consulta porque tenía dolores recurrentes de estómago, de cuerpo, se sentía mal, lo empiezan a atender, lo mandan al psicólogo porque en realidad no le encontraban qué tenía. Un chico trans en una pareja heterosexual con una chica trans. Y bueno, y finalmente lo que tenía era un embarazo. Entonces se armó un conflicto entre los sistemas de salud, las obras sociales, que no le querían cubrir porque decían que no podían cubrir un embarazo y un parto de un varón, porque ya había hecho cambio de identidad legal. Pero en realidad, bueno, podía gestar porque tenía los órganos genitales, digamos, femeninos, digamos, tenía útero y bueno, y finalmente tuvieron, esa pareja tuvieron a su bebé en forma natural, después de muchos conflictos, intervenciones, de abogados, etcétera, para que puedan tener los beneficios de tener un sistema de salud que les cubra todo este proceso. Pero bueno, nos rompe la cabeza a veces, ¿no? O yo empecé a tener un paciente que era hijo de dos mamás y después de unos años, una de las mamás, que además fue quien lo engendró, bueno, cambió y es un hombre trans. Entonces trabajar con este niño que su mamá, que lo tuvo en la panza, ahora era su papá. Y son cuestiones que nos conmueven
y que nos exigen estar permanentemente en investigación, en trabajo interdisciplinario, en encuentros con otros profesionales que nos permitan, bueno, ayudar, colaborar y disminuir lo que podamos el sufrimiento psíquico, ¿no? Y, digamos, aportar a subjetividades que puedan disfrutar de su vida y de su salud. Tener entonces experiencias sexuales con personas de una u otra genitalidad no implica necesariamente definirse como heterosexual, lesbiana, gay o bisexual. Y esto es muy importante, no encasillar. Los adolescentes son bastante flexibles en esto, ¿no? La mayoría por lo menos, por supuesto, no podemos generalizar tampoco, pero aceptan con mucha más naturalidad todas las posibilidades o están muy radicalizados y bueno, y encontramos, justamente hoy estaba viendo que iban a tener una condena, iban a ser entrevistados y tener condenas quienes asesinaron a golpes a adolescentes que asesinaron a golpes a otro adolescente, ¿no? Y algo que habían empezado a plantear al principio en la presentación, en la excelente presentación que hicieron, que bueno, también me pareció necesario identificarlos, que son cuáles son las formas de discriminación que nosotros mismos, como operadores de salud, digamos, y en el sistema de salud, podemos hacer. Una de las formas es asociar identidades y prácticas LGBTI con lo antinatural o la anormalidad. LGBTI, ¿no? Lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexual. Cuando se experimenta además, y algunos profesionales, colegas incluso, lo he escuchado, cuando experimentan sentimientos de rechazo, de temor o incluso de asco durante la atención, y el rechazo a veces a la atención. Cuando encontramos algunos comentarios o conductas, como decía antes, de estigmatización, a veces de exposición o de exclusión de estos adolescentes en los ámbitos de la atención. Cuando nos horrorizamos, a veces, frente a las manifestaciones de afectos no heterosexuales que se cuestionan o se conciben como para realizar en el ámbito privado y sin embargo se consideran legítimas estas mismas expresiones en cis, en chicos cis, o sea, heterosexuales. Cuando las normas y el funcionamiento de las instituciones rechazan, invisibilizan o discriminan sistemáticamente a los adolescentes, especialmente con niños y adolescentes trans, no respetando el nombre elegido y avergonzándolos, llamándolos en la sala de espera por su nombre anterior. Pacientes adolescentes trans se niegan ya a ir a consultas médicas porque no, digamos, no los nombran porque todavía no hicieron ningún cambio de nombre legalmente y como tienen el carnet de la obra social en femenino o en masculino, los nombran con su nombre anterior, cosa que les produce muchísima vergüenza y muchísimo malestar. Y cuando los encasillan, como dije antes, en un ser y no se les da la posibilidad de ir siendo o haciéndose e incluso cambiando, ¿no? Yo quería comentar, si es que todavía tengo un rato de tiempo, sí,
los últimos 10 minutos antes de darle lugar a las preguntas. Dos más, Adriana, porque hay algunas preguntas después para compartirte. Ah, buenísimo. Bueno, pero lo que quería plantear así rápidamente era algunas de las cuestiones que estuvimos viendo en este tiempo de pandemia y de aislamiento social, digamos, justamente por las medidas de cuidado y de protección en nuestras y nuestros adolescentes. Esto lo compartía con muchos de los colegas de las cátedras y del equipo de investigación. Que bueno, que por el aislamiento, todo este trabajo con otros, con pares, de cuerpos con cuerpos, de encuentros y desencuentros con pares, a través de los cuales, digamos, tener estas experiencias de la genitalidad, bueno, se vieron absolutamente restringidos y especialmente niñas y adolescentes estuvieron todo el año pasado prácticamente en sus casas, con sus familias, digamos, en presencia permanente de los padres, de los hermanos, de las hermanas, todos los vínculos que no eran los familiares, que justamente es un trabajo de adolescencia, ¿no? El pasaje de lo familiar a lo extrafamiliar, de lo conocido a referentes no familiares, se trasladaron todos al espacio virtual y, bueno, esta experiencia con el propio cuerpo se transformó y con el cuerpo del otro se transformó en una actividad casi imposible en lo real, en el espacio real, solamente hubo encuentros a través de las redes, de los juegos incluso, y esta convivencia de 24 horas por 7 días de la semana implicó en muchas situaciones donde no había espacios para todos, donde, bueno, convivían muchas personas, muchos familiares en un mismo lugar, impidió en muchos casos tener estas experiencias o en algunos casos lo que empezamos a ver y apareció este año y tuvimos varios casos de adolescentes que abusaban sexualmente de sus familiares, digamos, hermanitas, hermanitos, primitos, primitas, nos han llegado tanto al hospital de clínicas como en los consultorios privados y en distintos hospitales nos han llegado varios casos de adolescentes que agredían, digamos que tuvieron situaciones, a veces no violentas, pero sí de intromisión de sus cuerpos ya genitalizados en niñas o niños familiares, y la atención de estos adolescentes es todo un tema, porque, bueno, como puse al final, nos encontramos en pandemia que muchos servicios se cerraron, que muchos profesionales ya no atendían en forma presencial, la mayoría. Recién ahora se ha vuelto a la presencialidad en algunos espacios y en algunos lugares y algunos profesionales. Y justamente muchos pacientes que habían sido agredidos sexualmente se quedaron sin atención o con una atención virtual en situaciones, digamos, de poca intimidad a veces para poder continuar con sus sesiones en forma online. Esta dificultad para jugar con el cuerpo de otros y jugar digamos, con el propio cuerpo, generó en muchos casos que circularan por las redes fotos, videos, donde muchas y muchos y muchas adolescentes se mostraban, digamos, en sus partes sexuales, en su cuerpo, en su genitalidad, y empezaron a circular por redes cada vez más riesgosas. En general abandonaron las redes ya conocidas por los adultos porque buscaban otros lugares donde los adultos no se entrometieran, pero esta circulación
redes, en las redes, perdón, de cuerpos y de fotos y de videos, facilitó lo que se llama el grooming, que es la acción deliberada de adultos, varones o mujeres, no importa, de acosar sexualmente a niñas, niñes, niños y adolescentes a través de un medio digital, a veces también a través de las redes, pero también a través de correos electrónicos, de mensajes de texto, de sacarle información, de juegos, de sitios en chat y en algunos casos generaron encuentros, digamos que terminaron con violaciones o agresiones sexuales. Este encierro de los adolescentes generó mucha tensión, y tensión también generada por las excitaciones y por lo que les generaba estar en presencia permanente con los padres, con los objetos incestuosos sería, y con sus hermanos y hermanos, y muchas de estos permanentes, esta convivencia permanente aumentaba la tensión, y muchos adolescentes encontraron que una forma de descargar la tensión era a partir de cortarse, de autolesiones, que además generaban experiencias y sensaciones, autosensaciones, autopercepciones que no estaban teniendo con otros afuera. Otra de las patologías que vimos bastante son depresiones, y en el momento en que pudieron empezar a salir y a encontrarse y a la presencialidad en las escuelas, muchas adolescentes con ataques de pánico, con distintos tipos de fobias. También, bueno, los niños y niñas y los adolescentes que habían sido abusados o violentados sexualmente previos a la pandemia y que estaban judicializados, especialmente los niños pequeños, encontraron en el aislamiento una forma, digamos, de preservación, porque una nena me decía, bueno, yo quiero que nunca se termine el coronavirus. Y yo, ¿cómo decís eso? No, me dice, eso no se lo digas a nadie porque nadie quiere escuchar, pero si hay coronavirus, Alberto dijo que no se puede salir de la casa. Entonces, digamos, su papá biológico, que había sido el agresor, no va a poder verme, ¿no? Pero los otros, los que todavía no estaban judicializados o todavía no se había hecho alguna medida de prevención, tuvieron que convivir con los agresores sin otros adultos que pudieran preservar, denunciar. O sea, los docentes son fundamentalmente los que más detectan estas situaciones que están padeciendo algunos niñas, niños y algunos jóvenes y adolescentes. Y una de las cuestiones que se vio mucho en los adolescentes fueron trastornos alimentarios, tanto de bulimia, especialmente de bulimia, vómitos o obesidad, y en algunos casos cuando se llegaban a situaciones, digamos, de extrema tensión o de convivencia con violadores o agresores, muchos intentos de suicidios. Decían que en algunos hospitales que sí estaban recibiendo, que eran muy pocos los que recibían, estaban con muchos casos de intentos de suicidio. Bueno, para que pueda, yo acá les dejo, para que le interese, digamos, algunas bibliografía sugerida para trabajar y pensar mucho el tema del jugar y la importancia del juego y del jugar en la constitución de la subjetividad saludable, niños, niñas, adolescentes y adultos. Y los dos últimos son dos informes que me parecen muy importantes, que seguramente todos ustedes o muchos de ustedes conocen, que es, uno es el informe que hizo la UNESCO acerca de la situación, UNICEF acerca de la situación de los niños y adolescentes en Argentina, y otro es uno excelente que salió este año, en el 2021, que está armado, digamos, por
el Ministerio de Salud de Nación. Bueno, dejamos acá. Muchas gracias por atenderme. Voy a dejar de compartir. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Clarísima como siempre, muy cálida la transmisión, muy clara también. Le agradecemos nosotros, por supuesto, desde la dirección, pero también en el chat hay muchos comentarios con respecto a eso, a su agradecimiento y a la claridad con la que nos transmite sus experiencias. Con respecto a Gracias. esto último, no, de nada, un placer. Con respecto a esto último, le preguntaba si podíamos compartir el Power, dejarlo a disposición de los estudiantes, preguntaron eso también, si usted no tiene problema, Sí, y no, de paso ya queda ahí la bibliografía, agradecérsela por otro lado también, siempre es bueno tener como otros recursos. Bueno, le comparto algunas de las preguntas que fueron haciendo. Dice así, considerando que es por identificación y por momentos de indiscriminación con el cuerpo del par que los adolescentes se apropian subjetivamente de su cuerpo, ¿considera que es por eso que en los servicios muchas veces se escucha ahora todos se cortan? En un momento todos tenían trastornos alimenticios. Son solo ejemplos para pensar si la sintomatología en la adolescencia es por identificación. bueno, es muy importante y es muy interesante esta cuestión, porque es, forma parte del diagnóstico diferencial, digamos, ¿no? Ver cuándo esto que le está pasando es genuino o forma parte justamente de este proceso de mimetización, porque por momentos en estos trabajos puberales se produce más que una identificación, en algunos casos una mimetización con el par, ¿no? Lo que te pasa a vos me pasa a mí, lo que vos sentís yo lo siento, y no solo a través del par, sino a través de las redes. O sea, en todo este año y medio, yo les decía, bueno, no alcancé a decirles, pero al principio de este año y medio, el año pasado, a principios del año pasado, todos los adolescentes estaban fascinados, estaban contentísimos, digamos. No tenían que ir a la escuela, cosa de que se les cumplía un deseo, podían acostarse a la hora que quisieran, no tenían horarios y no tenían tantas restricciones como, digamos, fuera de la pandemia con estar en las pantallas, ¿no? En las redes, en los juegos, en las pantallas. A medida que fue pasando el tiempo, fue, digamos, que sintiéndose más la ausencia de los otros, de los pares, de la fuera de la casa, de la fuera de la familia, el temor además, porque a pesar de que dicen que muchos adolescentes en algún momento se intentó culpar a los adolescentes, digamos, ¿no? Por los contagios, cuando en realidad son los adultos fundamentalmente los inconscientes e irresponsables. Y mi experiencia es que muchos adolescentes estaban muy asustados y muy angustiados por contagiar a familiares o a los abuelos o que pudieran contagiarse, ¿no? Eran muy pocos los que se juntaban en el momento de máxima restricción, no ahora. Pero no solo por identificación con los padres, sino porque empezaron a circular mucho por redes como TikTok, Instagram y TikTok abandonaron totalmente, digamos, la que los adultos ya nos manejábamos mejor, ¿no? Como Facebook, Twitter, algunos que los dejaron para los políticos y para los adultos, y empezaron a circular por otras plataformas, otras redes, donde circuló y circula cómo cortarse, cómo no mostrarse, cuáles son los lugares, otras formas que no solamente son cortarse. En este momento escuchamos muchas escoriaciones, raspaduras, digamos, ¿no? Dejarse marcas, que en algún momento, no sé, en algún momento el boom de los tatuajes, que fue antes de la pandemia, obviamente,
y que todos los adolescentes y las adolescentes realmente, bueno, por identificación con un grupo de amigos, por identificación con una banda, con un club, se tatuaban. Bueno, cuando esto no era posible, se empezaron como a marcar, a dibujar con escoriaciones a veces. Pero yo creo que fueron varias cuestiones. Una es, sí, esta identificación con el grupo de pares, donde cortarse pasó a ser una forma de descarga para algunos y para otros una forma de pertenecer, ¿no? Para algunos una forma de descarga, como decía, los que tenían situaciones familiares, sociales complicadas, y para otros una forma de formar parte de ese grupo de pares, ¿no? Pero también lo estamos viendo con las niñas y niñas trans. Hay padres que, bueno, hay chicos y chicos que realmente son, desde muy chicos, tienen la percepción, la autopercepción de que nacieron con el cuerpo equivocado, que no se identifican con este cuerpo que tienen, y esto empieza a veces desde muy chiquitos. Y otros, bueno, digamos que lo toman como una forma de transgresión. Y hay muchos chicos y chicas trans que los padres creen que es por influencia de otros, ¿no? Y entonces no los aceptan, no les permiten, los contradicen. Y bueno, y es una de las poblaciones de más riesgo de suicidios. Cuando de la misma manera los y las adolescentes que han padecido violencia, agresión sexual y no se les cree, están en condiciones, digamos, de mayor vulnerabilidad, y el colectivo trans también. Yo realmente discutí hace muy poquito, creo que fue sí, la semana pasada, con una escuela donde a un chico trans, pero que está absolutamente, digamos, definido en este momento, para que pueda, digamos, para que puedan aprobarle las materias en la escuela, tiene que figurar con su nombre anterior. Y es terrible, digamos, ¿no? Es una falta justamente de respeto por el derecho a elegir la identidad. Esto es ley. No lo inventó el chico, la chica o yo. Y en las escuelas es bueno, nosotros somos así, si le gusta más o menos, si le gusta que se quede y si no que se vaya. Pero también con otra chica trans me decía que sí tiene que ir por una cuestión médica a consulta médica. Me dijo, yo no voy más, no voy más, porque pasé una vergüenza terrible, porque yo estoy vestida y soy, digamos, y me siento una mujer, y me llamaron, no importa, Juancito. Y yo no me levantaba, dijo. Yo no me levantaba, me llamaron 3 o 4 veces y la madre, bueno, lo sacó corriendo y lo mandó a la médica y me dijo, no voy nunca más. Si no me van a respetar, no voy. Y este es uno de los problemas de salud, ¿no? En salud, que dejan de ir a las consultas médicas cuando no son respetados en su identidad. Bueno, perdón, Totalmente. me fui por las ramas. No hay problema, no hay problema. Le hago otra pregunta. En función de su experiencia en el Hospital de Clínicas, ¿de qué servicios llegan las mayores derivaciones por detección de situaciones de violencias y con qué discursos cristalizados se encontró al querer pensar un abordaje interdisciplinario? Interesante. Bueno, yo les aclaro, yo no pertenezco y mi equipo no pertenece al Hospital de Clínicas. Nosotros formamos parte de un equipo que pertenecemos a la Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas y recibimos las derivaciones del servicio de pediatría
y en algunos casos de algunos profesionales médicos de adolescencia. O sea, que el equipo de pediatría, los médicos de pediatría reciben a los pacientes que piden, a los padres, madres, digamos, que solicitan un turno para sus hijos, y cuando hay una sospecha de abuso o una situación que les, digamos, o una denuncia o una sospecha de abuso, interviene la psiquiatra infantil, la doctora Silvia Ongini, que realmente es con quien trabajamos en forma muy, digamos, muy fluida, y hace un primer diagnóstico. Si hay sospecha y hay un diagnóstico de que ha sido abusado, inmediatamente se acompaña a los padres a hacer la denuncia, o a los familiares, a los adultos responsables, hacer la denuncia, y ahí mismo se hace la cámara Gesell, el mismo hospital. Y ahí lo recibimos en el equipo. Nuestro equipo está conformado solo por 3 colegas. Por supuesto, todos trabajamos ad honorem en el hospital, digamos. Y son docentes que además trabajan ad honorem en la cátedra. En la cátedra de clínica de niños y adolescentes, y una colega de psicopatología infanto-juvenil. Somos muy pocos, y estas situaciones clínicas requieren de mucho tiempo y de mucho trabajo, y más en pandemia. Entonces, atienden nada más que 2 o 3 pacientes cada uno, no más. Y tenemos una terrible dificultad porque muchos de nuestros pacientes son de provincia. Y tenemos una terrible dificultad para derivar, digamos, si necesita presencialidad, el hospital de clínicas no nos permite todavía la presencialidad a los psicólogos. Seguimos trabajando con pacientes que han sido violentados o agredidos sexualmente online, a veces sabiendo que el abusador puede estar circulando por ahí, o por lo menos no tiene la privacidad o los medios tecnológicos para poder sostener este tratamiento. Y hay una sola trabajadora social en el hospital de clínicas, que en pandemia tampoco estaban trabajando presencial, o sea que realmente fue un esfuerzo enorme. Algunos pacientes en situaciones de mucha vulnerabilidad social, contagiados de COVID, toda la familia. Entonces, una de nuestras colegas, Gabriela Montero, que trabajaba con una nena, la mamá, 23 años con COVID, toda la familia con COVID, ella fue haciéndole el seguimiento día a día. Todo lo que le pasaba, digamos, virtualmente la acompañaba, que vaya al hospital, que vaya a verse, que se cuide, bueno, la abuela internada. Fue un trabajo de hormiga, y recién ahora algunos servicios nos están otorgando, por suerte, algunos turnos para, bueno, la presencialidad, porque si son pacientes, por ejemplo, una de las pacientes se mudó a La Plata, no podemos atender en Cava a una nena que está viviendo en este momento en La Plata, porque no la pueden traer, aunque el hospital de clínicas nos permita abrir. Así que yo al menos estoy armando una red con gente de La Plata, con colegas de La Plata que atienden niñas, niños abusados, que ahora estaban sin un lugar para atender presencial, pero que bueno, por COVID, ¿no? Porque bueno, el lugar donde ellas atendían estuvo destinado a chicos que estaban en hogares y que tenían COVID. Así que la idea es armar redes para interdisciplinarias, con trabajadores sociales, con psiquiatras, médicos, ginecólogos, psicólogos, para una atención realmente menos iatrogénica y menos descuartizada de estos niños, para que tengan una atención integral. Y bueno, yo realmente felicito a todo lo que está haciendo este equipo de profesionales, digamos,
desde Julieta, Carmen, en adelante a todos los que forman el equipo y todo lo que están trabajando, ¿no? Primero les tocó a los adultos la desmanicomialización y creo que ahora, bueno, nos toca a los que trabajamos con niñeces y adolescentes, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, le hago la última pregunta, Adriana. Dice, soy Bueno, psicóloga de un CPA. Por lo general y en función de mi experiencia, a los adolescentes se los deriva rápidamente a instituciones especializadas, entre comillas, ¿no? Como si nosotros no pudiéramos pensar un abordaje posible para ese sujeto. ¿Cuál piensa que son las resistencias de los equipos de salud para atender a adolescentes? el riesgo. La clínica con adolescentes es una clínica, yo digo, de cornisas. Es una clínica de situaciones de riesgo y además de poner mucho el cuerpo. O sea, en la clínica con niños ponemos mucho el cuerpo, pero de otra manera. A ver, una de las cuestiones es el difícil equilibrio entre el secreto profesional, sostener el secreto profesional y el riesgo al que algunos adolescentes y algunas adolescentes se ponen, ¿no? O sea, nadie duda a esta altura del partido de que trabajar con niñez es también trabajar con los padres, trabajar con las familias, trabajar con las escuelas. O sea, un paciente implica muchas horas de trabajo, pero trabajar con adolescentes implica además justamente acompañar en las experiencias, pero evaluar todo el tiempo cuándo es una experiencia y cuándo se está exponiendo a un riesgo a veces de vida. Y cuándo tenemos que dar cuenta a los adultos cuidadores de esto. Entonces, es preferible sacárselos del medio, ¿no? Perdón, que la interrumpa, le hago una consulta con respecto a eso. En un momento usted hablaba de acompañar sin juzgar y había surgido una pregunta en relación a justamente ese límite, ¿no? ¿Hasta dónde? Creo que tiene que ver con esto que está trayendo ahora. ¿Cómo lo puede pensar o si nos puede ampliar un poquito más esa cuestión? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil porque depende de caso por caso y digamos, de qué es lo que se está jugando, además en la transferencia de cada tratamiento. ¿Cuándo es una experiencia? Son múltiples experiencias. Yo, una de las cosas que había puesto en una de las filminas es lo saludable es la variación y la circularidad por distintas experiencias. ¿Cuándo? El fumar un porro, el tomar alcohol, el tener alguna vez sexo, bueno, sin los cuidados necesarios, experiencias, distintos tipos de experiencias sexuales con distintas personas. ¿Cuándo dejan de ser una experiencia y puede pasar a otras? ¿O cuándo se fija? El fijarse en una sola modalidad ya no es experienciar, ya es una adicción o, digamos, a veces hemos visto en chicas y chicos que fueron abusados sexualmente en la infancia, el ofrecerse como cuerpos a ser gozados por otras, ¿no? Sin que sin que eso fuera una experiencia subjetiva, o sea, porque son cuerpos desubjetivados, desensibilizados, impermeabilizados, digamos, que se ofrecen a ser, digamos, a seguir siendo sometidos por otros como fueron del abusador o del agresor o de la agresora. Entonces, en esos casos ya no son experiencias sexuales, ¿no? En esos casos, justamente, ahí hay una desubjetivación. Bueno, Susana Toporosi, que forma parte de mi equipo de investigación, va a hablar seguramente de la identificación con el agresor y de colocarse en estos lugares de sometimiento. Pero el límite es cuando algo deja de ser un juego más, una experiencia más, un probarse, un cambiar,
a quedar fijado en un ser. Pasa con el alcohol. O sea, todos los adolescentes, o casi todas las adolescentes, pasan por una situación de experimentar, digamos, ¿no? De probar, de probarse. También el cortarse forma parte de eso, ¿no? Una chica se escribió el nombre de su músico preferido con un cortaplumas en su brazo, y me dijo, no, quise ver qué era lo que sentían, ¿no? Quise ver qué era lo que sentían las que se cortaban, pero ni en pedo me corto más. O sea, ahí no hay una patología. Uno puede decir, bueno, hay otras formas de experimentar. No tenía muchas otras, pues estaba encerrado en un cuartito chiquito que era el único lugar, era su refugio, ¿no? El afuera de la familia era dentro del cuartito, en tiempos de pandemia. Y experimentó una sensación diferente, pero es distinto cuando cada vez que se angustian, cada vez que se frustran, cada vez que se desbordan, o se desbordan los otros, digamos, los familiares, necesitan cortarse, ver sangre para aliviarse, ¿no? Por eso creo que es difícil hablar de un modelo, un paradigma de todos. Es caso por caso, situación por situación, y tiene que ver con establecer fundamentalmente de no juzgar y escuchar atentamente y no hacerse el tonto y mirar para otro lado. Es lo que permite este espacio de confianza para que puedan decir, para que puedan contar, para que puedan mostrarnos de la manera que cada uno pueda. A través de una canción, a través de la letra de la banda con la cual se identifican, porque está hablando de él, a través de un dibujo, de un graffiti, de las formas que tienen de expresarse los adolescentes, que no solo es la narración verbal. Pero este espacio de confianza en todos los pacientes es importante, pero en los pobres y adolescentes es fundamental. Una palabra más que uno le dijo al padre, a la madre o al tutor de las cosas que nos dijeron implica una imposibilidad a veces de continuar un tratamiento, ¿no? Esa traición de la confianza es una de las peores cuestiones que se puede dar en transferencia. Por eso yo desde el principio siempre les aclaro, hay algo que se llama secreto profesional, lo que vos me vas a contar o lo que podamos hablar entre nosotros queda entre nosotros, excepto si creo que corres riesgos. Y ahí te voy a decir, mira que esto no es para que te lo banques vos sola o vos solo, esto hay que compartirlo con adultos que te puedan acompañar y ayudar en esto que te está pasando, ¿no? Pero por supuesto que siempre avisando, nunca traición, como decir, nunca por la espalda. Es fundamental para continuar con el tratamiento. Buenísimo. Bueno, Adriana, le queremos agradecer muchísimo sus palabras, su exposición clarísima. Creo que ha aportado muchas herramientas para el trabajo cotidiano de todos los estudiantes, de todos los participantes de este seminario. Así que bueno, nada más que palabras de Y quedo a agradecimiento. disposición si quedan más preguntas o más cuestiones, Perfecto. ustedes me Ahí pueden hubo una escribir. pregunta con respecto a abuso sexual, a violencia sexual, pero preferimos dejársela para el módulo específico, que es el módulo 4, que va a estar Susana Toporossi, que va a hablar de eso, entonces quizá ella lo retome, por eso no se la hicimos hoy. Estuvimos trabajando prácticamente desde el 2009 con Susana Toporossi en el tema, forma parte del equipo de investigación, así que seguramente lo va a contestar con, con toda su experiencia, que es vastísima además, ¿no? Tal Así cual. que Bueno, bueno, muchísimas gracias, Adriana. un Y a cariño los a participantes, todas, a todos, muchas gracias. A ustedes también por igualmente, la igualmente. invitación. Gracias a Ya usted. cierro, ¿no? Me voy. Sí, sí, sí. Hasta luego, Adriana. A los Hasta participantes les cuento que el próximo viernes vamos a tener ya la inauguración del módulo 2 con otros docentes invitados para bueno, iniciar este módulo 2, así que, y también tienen que participar
en el módulo 1 dentro de la plataforma. Así que nada, cerramos hoy acá, agradecemos mucho su presencia también y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Ay, yo